El Rey Oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 29. Catherine no podía dejar de mirarlo. A Will, la extraña ropa que vestía, el barro y la suciedad que lo cubrían, incluso su caballo negro. El joven desmontó y dio un paso hacia ella, con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Sus amigos parecían regresar del campo de batalla, con la ropa ensangrentada y rasgada. Tenían el mismo aspecto, pensó, que el antiguo y ruinoso arco, como si formaran parte de aquel lugar lóbrego, desierto y aterrador. «Has venido», dijo Will. Él estaba allí. No estaba sola en las ciénagas. Quería acercarse a él. Quería que la llevara a un cálido salón, con una chimenea frente a la cual sentarse y calentarse, y criados que le llevaran el té mientras él le cubría los hombros con un chal y le tomaba de las manos. Pero nada estaba ocurriendo como había esperado. La lluvia había convertido el viaje nocturno por la marisma en un frío y sucio trasiego a través del barro en el que el corazón se le subía a la garganta cada vez que su dulce yegua, Ladybird, tropezaba. Elizabeth la había seguido valientemente a lomos del pony Nell. No tardaron mucho en estar empapadas, temblando y con las faldas anegadas. Les castañeaban los dientes. El chico y la chica que se habían detenido detrás de Will la miraban con hostilidad y recelo. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó la chica desenvainando su espada larga y aterradora, que parecía pesada para su cuerpo menudo. «Will», dijo Catherine sin comprender qué estaba ocurriendo, pero asustada por los dos desconocidos y sus armas. Tenía mucho frío, los dedos entumecidos en los guantes mojados y la falda muy pesada por la humedad. No sabía qué hacer. «No pasa nada», le aseguró y después miró a los demás. «Parad, Violet, basta. Ella no es una amenaza». «Es la prometida de Simon», dijo Violet. «Simon», exclamó el chico desde su caballo, y él también desenvainó su espada. Era una clara amenaza. A Catherine el corazón se le subió a la garganta. Will se detuvo ante ella, mirando el afilado acero. «Yo le pedí que viniera», les dijo Will. «No es una amenaza. Está sola. Ha venido aquí buscando ayuda». Y entonces se acercó a ella, puso la mano en el cuello de Ladybird y dijo en voz baja: «¿Es así, Catherine?» «No me han seguido», contestó la muchacha, recordando la lenta y artera huida de su casa junto a Elizabeth, evitando los adoquines para amortiguar el sonido de los cascos y rezando para que los caballos no relincharan. «Yo no... Lord Crenshaw no sabe que estoy aquí. Yo no...» «Has hecho lo correcto», dijo Will con una mirada de advertencia a Violet y al otro joven. «Primero os llevaremos a ti y a tu hermana al interior». Catherine estaba mojada y tenía frío, pero no había nada allí, ni rastro de civilización. La marisma vacía parecía extenderse en cada dirección. «¿Al interior?» «Si Cyprian lo permite», dijo Will. Se giró para mirarlo. «Tú eres el único que puede ayudarlas a atravesar el arco». «No confío en ella», dijo Violet. El muchacho, Cyprian, la examinó, sopesando su decisión. Montado en su caballo blanco, con la espalda recta, parecía un modelo de una era pasada. Le habría gustado no estar mojada y temblando. Le habría gustado que no le castañaran los dientes y que sus rizos no estuvieran empapados. Hizo todo lo posible, no obstante, por parecer respetable. «Mi padre no la habría dejado entrar. Él creía que el Alcázar era una fortaleza a la que teníamos que proteger». Al mirarla, pareció recordar las palabras de otras personas. Pero, en el mundo antiguo, el Alcázar no fue solo una fortaleza, era también un santuario. Envainó su espada y asintió. «Si de verdad necesitas nuestra ayuda, entonces eres bienvenida a nuestro Alcázar». Will cabalgó a su lado. Su enorme caballo negro, con su cuello arqueado, hacía que Ladybird pareciera pequeña, pero alargó la mano y tomó la de ella enguantada para sostenerla mientras el corazón de Catherine le amartillaba en el pecho. «No tengas miedo», le dijo. Pero tenía miedo. Estaba aterrada. Ante ella, Cyprian y Violet atravesaron el arco roto y simplemente desaparecieron. «¿Will?», pronunció su nombre como un grito de ayuda. Él le apretó la mano. «No quiero ir». La condujo hacia adelante. Ella sintió un tirón y la ciénaga desapareció de repente. En su lugar apareció la silueta negra de un lúgubre castillo cuyo faro era el último rescoldo de un fuego extinguido. Se estremeció al mirarlo. ¿Dónde estaban las luces y los criados y la calidez de una bienvenida? ¿Qué había pasado allí? Recordó la luz que Will había conjurado en el jardín. Una parte de ella había creído que el joven la conduciría a un lugar luminoso y seguro, pero aquel sitio era oscuro y terrible. Lo miró mientras desmontaba en el patio. ¿Aquel era el mundo del que procedía? ¿Es aquí donde vives?, le preguntó. «Es donde me he estado alojando»,
contestó Will. Es horrible, dijo Elizabeth, como si estuviera muerto. ¡Elizabeth!, exclamó Catherine. No pasa nada, dijo Will, mirando el patio con gesto serio. Tienes razón. No es a donde me habría gustado traerte, pero aquí estaremos a salvo. Con el castillo a su espalda, él parecía distinto, transformado de un atractivo caballero a un místico y desconocido joven. Su antigua vida se estaba desmoronando, como si no hubiera sido real, como si el suceso que le había llevado hasta allí hubiera hecho añicos una ilusión, revelando una realidad que era tan oscura como cierta. «Ven», le pidió Will, ofreciéndole una mano para ayudarla a bajar del caballo. Catherine se sentó en un taburete de 3 patas junto al fuego para que su falda se secara e intentó no pensar en la razón por la que había acudido allí. Will no la había llevado al castillo sino una torre más pequeña en la muralla a la que llamaban Garitón, pero la silueta negra de la ciudadela todavía se cernía sobre ella, una forma ominosa que hacía que se estremeciera. Aquella habitación no se parecía en nada a un salón, era una especie de barraca, cortada en una piedra oscurecida y agrietada por los años. Subiendo un corto tramo de escaleras había un cuarto con 5 camastros improvisados, como si Will y los demás estuvieran acampando junto a aquellas oscuras ruinas. 2 chicas con túnicas azules salieron de la torre para recibirlos. Will defendió su presencia ante ellas antes de acompañarla para que se sentara al lado del fuego. Elizabeth estaba también en el interior. Sus cejas, demasiado oscuras, y su rostro ojeroso denotaban preocupación. Estaba lejos de Catherine, con su infantil vestido corto, cerca de la pared. Le habían dado un cuenco de estofado y se lo estaba comiendo con ganas. Catherine no tenía estómago para ingerir nada. Si pensaba en comer, se le venían a la mente imágenes de su adorable vajilla en su hogar, mientras allí no había alfombras, ni papel de pared, ni servicio, ni otras señales de civilización. Elizabeth se había mostrado asombrosamente práctica cuando Catherine acudió a ella, con el corazón desbocado, y le dijo que tenían que marcharse. Tras advertirle que no llevara nada más que lo esencial, la niña solo se detuvo para ponerse el abrigo y reunir sus deberes escolares, y regresó con gesto adusto y decidido. Catherine pensó en llevarse algunas de sus mejores ropas y joyas, pero al final se puso un sencillo y viejo vestido de montar. Había visto al mozo de cuadras ensillando a Lady Bird un centenar de veces, pero cuando intentó hacerlo ella, no supo por dónde empezar e inició lo que pareció un largo y asustado proceso de prueba y error antes de salir a la lluvia. «Toma», dijo Cyprian, ofreciéndole una copa. Había estado mirándolo desde una distancia prudencial, como si su sola presencia fuera una intrusión, como si la rara fuera ella y no él, como si pudiera ser peligrosa, y con cierta curiosidad, como si fuera algo exótico, como si nunca antes hubiera visto a una señorita. En ese momento le entregó una copa de extraña forma llena de líquido caliente. Resultó que era té, pero no un buen té de color tostado con leche en una taza de porcelana. Era verde, con briznas flotando de algo que parecía hierba. «Eres muy amable», le dijo. «Lo hace mi gente. Las hierbas que crecen aquí tienen cualidades que se han cultivado desde el mundo antiguo. Es reconstituyente». «¿Tu gente?», le preguntó. «¿Te refieres a los del continente?». Y entonces se sonrojó porque, de algún modo, decir aquello le parecía incorrecto, aunque no sabía por qué. No sabía qué hacer. «Se refiere a los siervos. Tu prometido los ha matado a todos», le dijo Violet. Catherine tomó el té y lo miró. Era verde pálido, con algunas motas y tallos girando en el fondo. «Entiendo. Gracias», dijo. Se sentó de nuevo. Apenas fue consciente de que se habían apartado a un lado para hablar de ella en voz baja. «Todavía no sabemos qué hace aquí. Ha venido sola. Simon no está con ella. ¿Y si es un caballo de Troya? No podemos fiarnos de ella». Miró el fuego hasta que las llamas se emborronaron. No debería estar allí. Debería estar en casa, vistiéndose para la cena. No habría estado allí de no ser por lo que ocurrió, el suceso terrible y abrumador que hizo que decidiera marcharse de la casa y correr hacia el barro y la lluvia. Will acercó un segundo taburete y se sentó a su lado. «Oíste algo, ¿verdad?», habló en voz baja, inclinándose hacia ella, con los antebrazos apoyados en las rodillas. Las palabras la paralizaron. No podía decirlo, no quería decirlo. A su alrededor sintió una enorme presión. Sostuvo la copa con tanta fuerza que le sorprendió que no se hiciera añicos y le cortara los dedos. «Simon fue a visitarte», dijo Will. «Estaba en Londres, por negocios». La estancia estaba tan silenciosa que podía oír el fuego de la chimenea. Will hablaba como si supiera lo que había oído, pero era imposible. No podía saberlo. Nadie podía. La presión creció.
No quería decirlo, porque eso lo haría real, eso haría que todo aquello fuera real, aquel castillo frío y vacío, el barro que empapaba su vestido, las palabras que habían provocado que su mundo se desmoronase. Estaba de buen humor. El asunto que lo había llevado a Londres había salido bien, dijo Will con tristeza. Puede que alguien fuera a verlo, un socio quizá, tal vez un mensajero. Yo desperté tu curiosidad lo suficiente como para que escucharas a escondidas, y oíste algo. La primera vez que Lord Crenshaw fue a visitarla, habían sacado un conjunto de té de porcelana decorado con capullos de rosa, enroscadas, hojas verdes y bordes dorados. Había sido el perfecto caballero haciéndole preguntas y mostrando interés. Toda la familia había estado muy contenta con el futuro resuelto. Sus tíos se deshicieron en mimos y aquella noche tomó su postre favorito, helado de albaricoque. Se subió a la cama, demasiado nerviosa para dormir, y trenzó el cabello de su hermana y habló sobre la casa que tendría y de las fiestas a las que asistiría y de la sociedad a la que tendría acceso. Dijo que no era suficiente, le contó Catherine. ¿El qué no era suficiente? Había ido a visitarla muchas veces desde entonces, siempre la viva imagen de la cortesía y las buenas maneras, solícito y encantador, como lo había sido en su última visita, hasta que se levantó para hablar con un mensajero, y ella lo siguió al pasillo. Sangre, contestó Catherine. Mirando su taza, sintió la fría extrañeza de aquella pequeña y desprovista habitación. Su antigua vida parecía desvanecerse, los vestidos y los zapatos, las pequeñas ristras de perlas que quedaban tan bien con la gasa bordada, la emoción de su primer peinado a la mode, ejecutado por su nueva doncella y que le dejara la nuca al descubierto. Dijo que había matado a otras damas y que solo una no era suficiente, le contó. Tenían que ser todas. Mató a mi madre, le había dicho Will, y ella no lo había creído, hasta que oyó las palabras que le helaron la sangre y entonces lo único que pudo recordar fue a Will diciéndole que huyera. Tenía que matarlas a todas, dijo Lord Crenshaw con tono despreocupado. Y lo he hecho. Están todas muertas, todas menos una. ¿Pasó algo más?, le preguntó Will con urgencia, acercando su taburete. Se había quedado aterrada detrás de la puerta y después tuvo que encontrar el camino de vuelta hasta la sala matinal, a la que él regresó y donde tuvo que sonreír y charlar de nimiedades. Pero lo único que podía recordar era su espalda contra la pared, el lateral de su mano contra su boca, para reprimir el grito de su garganta. Hace 17 años fui un idiota. Basándome en pistas y rumores, creí que solo tenía que matar a una. Me equivocaba. Tenía que matarlas a todas. Y lo he hecho. Todas están muertas, todas excepto una. Ahora tengo la roca y por fin tendré éxito donde fracasé hace tantos años. La sangre de la dama los liberará de sus siglos de cárcel y sus enemigos serán aplastados. Y cuando todos hayan muerto, él se alzará. Dijo que necesitaba la sangre de una dama para abrir una piedra. Apenas fue consciente de cómo sus palabras impactaron en los demás, de las miradas que intercambiaron, que liberaría a los prisioneros de la roca y que éstos acabarían con cualquier oposición. Dijo que cuando todas las damas hubieran muerto, el rey regresara. Will cerró las manos sobre las de ella para tranquilizarla. Hiciste lo correcto al venir aquí. La sorprendente caricia la hizo volver a la estancia de inmediato. Cuando se dio cuenta de que Will la había tomado de las manos, comenzó a latirle el corazón de un modo distinto. Está loco, ¿verdad? Su mente es un demente. Miró a Will sin desear nada más que estar segura de que todo aquello pasaría como un mal sueño. Te dije que si venías conmigo te lo explicaría todo, le aseguró Will. Y lo haré. Will no apartó la mirada de Catherine, pero desde el otro extremo de la habitación, la joven oyó hablar a Cyprian. Will, no puedes meterla en esto. Y la voz de Will. Ya lo está. No lo comprendo, dijo Catherine en voz baja. Violet dio un paso adelante. Al menos, haz que su hermana salga de la habitación. Fue lo peor que podía haber dicho. Yo puedo oír todo lo que Catherine oiga. Elizabeth se había levantado sobre sus piernas cortas y miraba airada a Violet. Han venido hasta aquí juntas, dijo Will. Están en esto juntas. Cuéntamelo, le pidió Catherine. ¿Viste cómo se iluminó el árbol en el jardín? Comenzó Will. Dijiste que no era natural. Tenías razón. Era magia. Como este alcázar. Hace mucho tiempo hubo magia en este mundo. Magia. Una sensación extraña la abrumó mientras él hablaba. La espeluznante sensación de algo perdido,
como el castillo muerto y oscuro que era un vestigio de algo desaparecido. ¿Qué pasó?, le preguntó. Parecía importante, como si lo que Will iba a contarle fuera más importante que ninguna otra cosa, como si ella tuviera que saberlo. Hace mucho tiempo, comenzó Will, hubo un rey oscuro. Era poderoso e implacable, y le gustaba controlar a la gente. Quería gobernar el mundo. Casi lo hizo. El precio que se pagó por detenerlo fue enorme, después de que provocara mucha destrucción y muerte. Parecía verdad. Bajo la luz de la llama que titilaba en aquel frío y ruinoso castillo, parecía verdad. El rey oscuro regresando de un pasado que pareció tan cierto, tan pronto como Will habló de él. Pero era como si faltara una pieza del puzzle, algo que tenía justo en la punta de la lengua. Lo detuvieron, dijo. ¿Quién? Una dama, respondió Will, y Catherine se quedó atrapada en su mirada, incapaz de apartar los ojos de él, magnetizada. Recordó la llamarada de luz en su jardín. Se sentía como si estuviera a punto de entenderlo, aunque en los ojos de Will apareció un destello de dolor. Se amaban. Quizá fue así como ella lo mató. No obstante, no terminó ahí. El rey oscuro juró que volvería. ¿Que volvería de la muerte?, preguntó Catherine. La dama no podía regresar como él, así que tuvo un hijo, esperando que si el rey oscuro se alzaba de nuevo, su descendiente ocupara su lugar en la batalla. Tú. Sintió la palabra como un latido mientras miraba a Will a los ojos. Tú, y había algo en él, algo que parecía antiguo y parte de aquello, como si él fuera la clave, como si fuera terriblemente importante, pero no conseguía captar su significado. Simon está asesinando a los descendientes de la dama, dijo Will. Cree que eso hará regresar al rey oscuro. Un rey oscuro que era imparable, un rey oscuro que quería gobernar, un rey oscuro que quería destruir el mundo. Catherine se estremeció en su ropa húmeda a pesar de estar junto al fuego. No podía entrar en calor. ¿Y lo hará?, le preguntó. Will no respondió de inmediato. Miró a Violet y los dos compartieron algo antes de que volviera la vista a Catherine. Asesinó a mi tía antes de que yo naciera, dijo Will. Creo que ella fue la primera. Como el rey oscuro no apareció después de que hubiera hecho eso, decidió que tenía que matarlas a todas, continuó Violet, a cualquiera que tuviera su sangre. Por eso asesinó a tu madre. Por eso te está persiguiendo, dijo Cyprian. Matar a una no fue suficiente, tenía que matarlas a todas. Recordó a Lord Grishaw diciendo, como si no fuera nada, tenía que matarlas a todas y lo he hecho, todas están muertas, todas excepto una. Miró a Will, su rostro iluminado por el fuego de la chimenea. Tú. Aquello hacía que sus rarezas tuvieran sentido, el halo místico que lo rodeaba, que siempre pareciera más avispado y brillante que el resto de la gente, aunque también aislado y distante. Will era el chico al que Lord Grishaw estaba buscando, al que tenía que matar para tener éxito en sus planes. No es posible detener a los reyes sombríos, dijo Cyprian, si los envía por ti. Todavía no los ha liberado, replicó Will. Necesita la sangre de la dama para liberarlos de la roca tenebrosa. Tu sangre, le dijo Violet a Will, y Catherine sintió un hormigueo en la piel. ¿Y cuando la tenga?, preguntó Cyprian. Liberará a los reyes sombríos, masacrará a sus enemigos y terminará con la estirpe de la dama. Y él se alzará, terminó Cyprian, provocando un escalofrío que bajaba por la columna de Catherine. Vio la mirada que Will intercambió con Cyprian y con Violet, justo antes de que los tres salieran del garitón a un tiempo. Esperó apenas un instante después de que se marcharan, antes de levantarse de la banqueta junto a la chimenea y decirle a las dos chicas, Grace y Sarah, «Necesito un poco de aire». E igual que había seguido a Lord Grishaw, se escabulló detrás de Will y sus amigos, queriendo saber qué decían cuando creían que ella no podía oírlos. Vio a Will en el patio, cerca de la torre, hablando con Cyprian y con Violet en voz baja, muy cerca unos de otros. Se presionó contra un saliente en el muro, fuera de su vista, pero desde donde podía oírlos. «Simon te necesita», estaba diciéndole Cyprian a Will, «pero no te atrapará». «Ahora sabemos cómo detenerlo», dijo Violet. «Lo ha dicho Catherine, necesita tu sangre. Sin ella no podría liberar a los reyes sombríos. Lo único que tenemos que hacer es mantenerte alejado de él». «¿Te refieres a huir?», dijo Will. Catherine nunca lo había oído hablar así. No podía ver la expresión de su rostro, pero lo deseaba desesperadamente. Se presionó más contra el muro,
esperando que no la vieran. «Estaríamos a salvo en el Alcázar», comenzó Cyprian, pero Violet lo interrumpió. «Simon sabe que estamos aquí. No tenemos provisiones para más de un mes. Para él sería demasiado fácil asediarnos. No podemos quedarnos en el Alcázar». Will se mantuvo en silencio. «Simon no es invencible». Violet insistió en su opinión. «Tu madre lo esquivó durante años antes de que él la encontrara. Gaudier ha conseguido eludirlo toda su vida. Si seguimos moviéndonos, podremos mantenerte alejado de él». Fue Cyprian quien rompió la larga y difícil pausa. «Tienes razón. Huiremos. Abandonaremos Inglaterra y nos alejaremos de él tanto como sea posible». «¿Todos?», preguntó Will. «Así es», replicó Cyprian. «El Alcázar es tu hogar», dijo Will. «No hice mi promesa al Alcázar», contestó Cyprian. «Se la hice a la gente de este mundo, que recordaría y la protegería. Para eso me entrenaron». Se produjo otra larga pausa. «De acuerdo», dijo Will con voz fúnebre. «Reunid vuestras cosas. Nos marcharemos al alba. Viajaremos ligeros de equipaje y no dejaremos de movernos». «Se lo diré a los demás», se ofreció Violet. «¿Y yo?», pensó Catherine. «¿Y mi hermana? ¿A dónde iremos? ¿Vais a abandonarnos? ¿Qué vamos a hacer?». Pero justo cuando Catherine estaba a punto de regresar para asegurarse de que no la vieran, oyó que Will pronunciaba el nombre de Violet para que no se marchara. «¿Qué pasa?», le preguntó Violet. «Las hermanas». Catherine se quedó muy quieta, paralizada en el sitio, intentando oír. «¿Qué pasa con ellas?». «Quiero que me des tu palabra de que las protegerás», le pidió mientras el corazón de Catherine latía extrañamente. «Tú eres la más fuerte aquí. Quiero que las mantengas a salvo». «Puede que no me guste su prometido», dijo Violet despacio, «pero esa chica ha arriesgado mucho por venir». «Por ti». «Por ti». Catherine se sonrojó y el calor le escaldó las mejillas frías. Se sentía dolorosamente expuesta. «Gracias, Violet», dijo Will. «No podría hacer esto sin ti». «Pero, ¿dónde voy a dormir?», preguntó Catherine mirando la pequeña habitación con los 5 colchones en el suelo. «Aquí», dijo Violet, poniéndole unas mantas enrolladas en las manos. Tan pronto como regresó al garitón, Will le contó lo que sus amigos y él planeaban hacer. Le dijo que sería peligroso, le dijo que sus amigos la ayudarían, más allá de lo que decidiera, y ella contestó que sí, cuando le preguntó si quería ir con ellos. «Puedes dormir en mi cama», le ofreció Will, señalando uno de los exiguos camastros de la esquina. Él dormiría sobre el duro suelo de piedra. «Sé que no es mucho. Os encontraremos un alojamiento mejor cuando nos hayamos alejado lo bastante, en el camino». Vio en su imaginación las suaves colchas de plumas y el calentador de plata de su cama. «Gracias. Os estoy muy agradecida. Elizabeth, acomodémonos aquí». No había ningún sitio donde asearse o desnudarse, así que pidió a las 2 jenízaras que sostuvieran una manta mientras Elizabeth la ayudaba a quitarse el corsé. Se metió en la cama con las enaguas y el chal. Cyprian y Will habían bajado y solo regresaron cuando estuvo oscuro y ella estaba bajo las mantas. Intentó no pensar en la mañana. Creyó que Will se acostaría de inmediato, como Cyprian, pero en lugar de eso se sentó junto a su cama. Catherine se sonrojó, encendiéndose ante su presencia, ante la idea de que quisiera verla antes de irse a la cama. «He venido a darte las buenas noches», le dijo él en voz baja. Algo iba mal. Podía notarlo. Fue ella quien le agarró la mano y evitó que se levantara. Lo miró a los ojos. «¿Qué pasa?». Catherine no esperaba que respondiera. Los demás ya estaban dormidos o demasiado lejos para oírlos. El silencio se extendió durante mucho tiempo. Will pronunció las palabras en voz baja. «Mi madre se pasó toda la vida huyendo». Se frotó la cicatriz plateada de la mano con el pulgar. «Simon mató a mi madre. Le había dicho aquella noche en el jardín. Había creído que Will era un joven apuesto y rico hasta aquel momento, cuando se sintió como si la tierra hubiera desaparecido bajo sus pies. Me habría gustado que la conocieras», le dijo. «Era una buena persona, valiente y fuerte. A veces podía parecer dura o desatenta, pero todo lo que hizo obedecía a una razón. Sacrificó mucho por su familia. Era más fácil hablar en la oscuridad, pronunciar las palabras que no habían encontrado una salida a la luz del día. Él estaba siendo sincero, podía sentirlo. Le debía algo verdadero a cambio, palabras que solo podían pronunciarse en la oscuridad. «Creí que esa era la vida que quería», se oyó decir. «Joyas y vestidos, cosas modernas y bonitas. Lord Crenshaw me había dado todo eso, pero no podía quedarme con él, no después de haber descubierto lo que era». «No, claro que no», dijo Will, con una extraña media sonrisa. «Cuando descubriste qué era,
qué era en realidad, no pudiste soportarlo. Lo dijo como si le creyera, como si siempre hubiera sabido que haría lo correcto. Pero no lo había hecho, no al principio. Había huido de la verdad que él le contó para volver a su mundo de seguridad y comodidad. Le debía algo más, una verdad que fue difícil pronunciar después de haberlo obligado a marcharse de su jardín. Tenías razón sobre él, le dijo. Lo que me dijiste aquella noche. Tomó aire. Todo lo que me dijiste. Lo siento, replicó Will. De no ser por mí, todavía tendrías esa vida. No la querría, le aseguró. No, sabiendo que no era real. Miró la oscuridad a su alrededor, la estancia sin muebles en el interior de la torre, donde no había papel de pared, ni alfombras, ni doncellas que la ayudaran con su cabello. Los 7 dormían como indigentes en un asilo. Era aterrador e incómodo, pero parecía real. Miró de nuevo los ojos oscuros de Will. ¿Qué pasará mañana? Estarás a salvo, le dijo Will, y después, con esa extraña y dolorosa sonrisa, agregó: te lo prometo.